Le doy la bienvenida a Melba Escobar a mi derecha. Le agradezco por también haber aceptado esta conversación. Melba ha publicado a la fecha 2 novelas, Duerme Vela y La Casa de la Belleza, que es su más reciente novela, salió apenas hace unos meses. Además es columnista de opinión del País de Cali y del Espectador y colaboradora de varios medios de comunicación. Y a mi extrema derecha, no ideológicamente, Sebastián Giovanni, que se ha vuelto un asiduo visitante de la ciudad desde hace unos 3 o 4 años cuando lo conocimos, quien ha publicado una novela con Duomo en España que se llama Emmet o La Rebelión, escrita en principio en catalán y luego vertida al castellano, y aquí en Colombia otra novela que se publicó hace 1 año y medio que se llama Transnistria. Y el tema que nos convoca hoy, del que hablaremos durante 45 minutos para ser justos, digamos, con el tiempo del festival y con el de su almuerzo, y después darle un paso a un par de preguntas, es el tema de la escritura como investigación policíaca. Lo pusimos quizás caprichosamente pensando en que el tema del festival, que es el lenguaje en su laberinto, pasa evidentemente para todos los escritores por el tema de la investigación. Así que arranquemos haciéndole honor a este tema. Sebastián, hablábamos hace un momento y tú me decías que dictaste precisamente un seminario en la UNAM sobre el tema de asumir la escritura como una investigación, una suerte de investigación policial. Sí, buenos días, gracias a Juan David y al Instituto Caro Cuervo. Sí, estábamos ahora charlando un poquito, mirando por dónde podíamos delimitar, si es que se podía delimitar el ámbito de este conversatorio, y le estaba comentando a Juan David y a Melba que, curiosamente, hace un par de años tuve el honor de ser invitado en la UNAM para impartir un taller, seminario en la maestría de escritura creativa sobre, en principio, novela negra. Lo que pasa es que quise darle un poco la vuelta a algo que en principio parece un poco encorsetado, que es el concepto de género literario como casilla o como compartimento que delimita la frontera entre un determinado tipo de literatura y otra, y planteé la posibilidad de que en un contexto como el que vivimos desde hace ya bastante tiempo, a raíz de lo que en su momento el sociólogo francés Jean Baudrillard llamó el secuestro de la realidad, o incluso el asesinato de la realidad, es decir, ese momento en el cual nuestra experiencia del mundo y de nosotros mismos pasa a estar tan mediatizada por los simulacros, por las imágenes impostadas de los medios, por los discursos manipuladores, por las realidades artificiales, que uno acaba dándose cuenta de que la realidad que creía que le pertenecía, o al menos a la que él creía que pertenecía, le ha sido usurpada, le ha sido secuestrada, y en su lugar está viviendo una especie de ficción o de mitología artificial, ante la cual existen algunas pocas alternativas de escape o de subsanamiento, y una de las cuales yo planteaba que era la literatura. En ese momento planteé el género negro, evidentemente por una cuestión más que obvia, pero toda la literatura en general, en última instancia, si es una literatura de un cierto nivel de compromiso, que se hace un determinado tipo de preguntas, que interroga no solo los personajes y las tramas de aquello que sucede en las páginas, sino lo que a partir de esas páginas afecta al mundo exterior, la literatura acaba siendo uno de los pocos vehículos, a mi entender, que nos permite investigar a fondo dónde se halla esa realidad y ese sentido y esa experiencia del mundo que en lo cotidiano nos ha sido usurpado. Y entonces planteé esto como una forma de enfocar el estudio de la literatura desde una perspectiva, pues eso, policial, forense incluso, si al final acabamos llegando a la conclusión de que la realidad ha sido liquidada, no solo secuestrada, y cómo la literatura tiene recursos y registros para convertirse en una especie de investigador en sí mismo y ayudarnos a buscar culpables, a buscar tramas, a buscar víctimas y a buscar posibles soluciones a este enigma que es el secuestro de la realidad. Esto, que parece bastante abstruso en un principio, expresado así además
de forma tan precipitada, me parecía un buen punto de partida para enfocar el título de este conversatorio, y creo que así más o menos hemos acordado con Juan David y con Melba. Y ahora ya que yo he soltado toda esta parrafada, ya les cedo la palabra para que vayan desentrañando toda esta opacidad que yo he ofrecido y vamos a intentar sacar alguna cosa en claro. Lo que mencionas es algo que pasa, digamos, ya para entrar en sus propios libros y en sus propios escenarios, y para que hablen desde ahí, que creo que es lo que también quieren escuchar quienes nos acompañan hoy, esa especie de disección de la realidad o de ir más allá de los lugares comunes ocurre en la novela de Melba, La Casa de la Belleza, que es una novela que en el fondo transcurre en medio de una trama criminal, digamos, de un crimen, pero que se toma el trabajo de investigar a fondo una ciudad, porque su personaje principal es una peluquera, no sé cómo se lee, una estilista, digamos, que tiene que viajar todos los días desde el sur profundo de esta ciudad al norte, a la zona más burguesa de la ciudad, y se pasea por todas las contradicciones que tiene esta ciudad. Entonces, ¿por qué no Melba nos cuenta esa investigación, cómo fue, cómo la emprendiste y qué fue lo que fuiste descubriendo? Sí, gracias. Buenos días. Pues yo creo que estoy bastante de acuerdo con Sebastián, en el sentido en que realmente a mí la investigación me llevó hacia lo policíaco de una manera completamente inconsciente. Es decir, un poco casi siento que lo policíaco me buscó a mí, no al revés. Yo no tenía ninguna intención de escribir una novela policíaca en absoluto, pero fue algo que ocurrió, la novela lo pidió, ¿sí? Y lo pidió porque, como dice Juan David, a mí me pasó que empecé a ir a una peluquería, fui una vez por casualidad y seguí yendo de alguna manera porque encontré que ahí había un material literario muy valioso, seguí yendo ya más casi como espía o testigo de un mundo que me interesaba muchísimo, y me interesaba por varias razones. Una es que es un mundo muy femenino, ¿no? El mundo donde las mujeres van a hacerse depilaciones, a arreglarse las uñas, y donde muchas veces se crean relaciones de muchísima complicidad, y las confidencias empiezan a surgir, ¿no? Hay mujeres que durante 20, 30 años se hacen la cera con la misma mujer, y probablemente esta mujer que les hace la cera sabe más de ellas que sus mismos maridos, ¿no? Entonces me interesaba este espacio tan privado y tan absolutamente femenino, donde no, de alguna manera también quería ser un testigo que le lleva ese mundo a los hombres o a un público más amplio, que son los lectores. Y yendo a este lugar empecé a encontrar un poco que había una peluquera o esteticista que conocí, que es real, que le da origen al personaje principal de esta novela, que se llama Karen Valdés. Ella es un poco un prototipo de millones de mujeres colombianas, madre soltera, guapísima, es una cartagenera muy hermosa, que llega a Bogotá buscando la forma de darle un mejor nivel de vida a su hijo, ¿no? Como de salir adelante. Y lo que se va a topar es un microcosmos, que es este cosmos de la Casa de la Belleza, donde hay mujeres, está una presentadora de televisión, está la mujer de un congresista, hay muchas mujeres desesperadas en muchos niveles, y de alguna manera en este lugar como que su belleza se rompe, paradójicamente, así sea el lugar donde van a hacerse más bellas, es aquí también donde se descubren en sus dolores, sus tristezas, sus miedos. Karen se vuelve una confidente, y yo empecé a recrear este mundo, y muy rápidamente sentí que este mundo se me iba a agotar si no le daba un giro a la trama que la hiciera ponerse a rodar, ¿no? Entonces en ese momento dije, hay que matar a alguien, era como la única forma de darle cuerda a la trama, ¿no? A mí me gusta mucho una argentina que se llama Claudia Piñeiro, y es una mujer que uno tendría dificultad en catalogarla entre novela social o novela policíaca, y también eso me interesa, digamos, ese tema de hasta qué punto la novela negra o la novela policíaca viene siendo una novela social en la mayoría de casos. Y esto ya lo he dicho otras veces, en el High Festival estuvo Petros Markaris, que es un novelista griego que me gusta mucho,
que además en sus novelas ha recreado muy bien lo que está pasando con la crisis en Grecia, y es un novelista policíaco, y él lo que decía es la gran novela del siglo XIX, partiendo por Crimen y Castigo, es una novela policíaca, si la vemos en esos términos, es decir, hay un crimen que es un detonante que conduce a los personajes a través de una serie de mundos y de capas sociales que solo se navegan desde lo policíaco, porque en lo policíaco uno empieza a conectar, entonces está el fiscal, pero está también el congresista que está ligado con este crimen que está buscando encubrir, y está Karen, que es de alguna manera la escucha, que está desde su papel escuchando a todas estas mujeres, y empieza ella a tejer una historia que va a acabar perjudicándola enormemente por ser testigo de algo de lo cual ella ni siquiera tenía mucha relación. Pero es un poco como lo policíaco, a mi modo de ver, es una excusa casi, ¿no?, para atravesar lo que decía Juan David, unas capas sociales que de otra manera son difíciles de atravesar en una novela, como esta mujer atraviesa toda la ciudad y nos permite ver cómo se encuentran estos dos mundos, ¿no? Antes de darle la palabra a Sebastián, quería decir una última cosa que me interesaba mucho en esta novela, y es un tema de las violencias sutiles. Para mí esta es una novela donde a mí me interesó mucho remarcar las violencias sutiles, que yo creo que en un país como el nuestro son pan de cada día, ¿sí? Es decir, una mujer que se gasta 5 millones de pesos en cremas para la cara, ¿sí?, y que las paga de un tarjetazo y se las está pagando a la cajera que gana un salario mínimo, o una mujer que se gasta 500.000 pesos en tratamientos y luego deja una propina de 2.000 pesos, y cuando uno empieza a, de alguna manera, observar toda esta relación de tensiones, digamos, sociales y de clases a las que estamos tan acostumbrados y que son tan nuestras, desde los zapatos de la mujer que los padece día a día, ¿no?, es una cosa bastante dura, porque un poco lo que a mí me interesaba era cuál es el recorrido que hace Karen en un bus todas las mañanas para llegar hasta la Casa de la Belleza, cómo ella tiene que contar las monedas para ver qué alcanza a mandar a su casa para su hijo, y cómo la otra se está bajando de una camioneta con chofer y al final le dice muchas gracias y le suelta el mismo dinero que le soltaría un pordiosero en un semáforo. Entonces estas violencias sutiles también están enmarcadas dentro de ese contexto que al final acaba siendo policíaco casi por la necesidad de ir conectando estos mundos. No sé si Sebastián coincide que Transnistria, que es su segunda novela, también tiene un trasfondo social muy poderoso. Es una distopía, es decir, es una novela que juega a inventar un territorio, esta vez no soñado, sino un territorio infernal. Sebastián, ¿cuál fue el detonante de Transnistria para que tú te fijes en la mafia rusa, en este parque de diversiones del hedonismo que fundas en España, en medio además de una crisis pues que ocasionó una inflación, una burbuja que en tu país produjo la especulación del dinero? Sí, fue precisamente por el contraste salvaje que para mí suponía que un país que estaba empezando a despertar de un sueño financiero completamente envenenado, que era el de la especulación inmobiliaria, y estaba empezando a despertar de una forma cruel a través de un proceso de empobrecimiento repentino y salvaje de gran parte de la población, desaparición casi de la clase media, empobrecimiento aún mayor de la clase ya baja, que en medio de este contexto de urgencia social, que no era ni mucho menos tan grave como el que se produjo después, pero que ya apuntaba a lo que iba a ser, mientras tanto alrededor uno veía en los medios cómo pues, las instituciones empezaban a soltar plata de una manera impúdica para financiar proyectos megalómanos pues, que iban desde aeropuertos gigantescos en pequeñas ciudades de provincias que tuvieron que cerrarse al cabo de 4 años sin llegarse a inaugurar jamás, completamente ruinosos, a museos pantagruélicos construidos a mayor gloria de los gobiernos municipales que generaron deudas millonarias, incluso demandas de estafa a los arquitectos que los habían impulsado, y otro proyecto que, gracias a Dios, no llegó nunca a instalarse en España, pero que cuando yo empecé a escribir la novela era una realidad factible, que era Eurovegas.
es decir, la versión europea del casino famosísimo de la ciudad de Las Vegas, cuya instalación en España iba a comportar además una especie de movimiento centrípeto en referencia a exenciones fiscales, a la creación de una interzona de excepcionalidad legal para promover flujo de dinero a través de turismo, pues eso, de mafias, prostitución, etcétera, pero además todo vendido como si fuera lo más normal del mundo, es decir, como si los españoles tuviéramos que estar agradecidos de que viniera un magnate a instalar una especie de infierno en la tierra como ese y que tuviéramos que creer que eso nos iba a salvar. Entonces, claro, la violencia moral que me provocaba, de hecho de ver que eso podía ser posible en ese contexto, me llevó a imaginar ya algo real, que era un avatar de este Eurovegas, que aquí lo llamé Ibervegas, lo ubiqué en una ciudad de la periferia urbana de Barcelona, que es la ciudad que yo conozco más y por lo tanto la que me podía servir como marco referencial más plausible, y la convertí en algo más que una simple ciudad casino, la convertí en una especie de universo cerrado en el que podía pasar de todo, en el que la vida humana no tenía prácticamente ningún valor, en el que la apuesta máxima era entre desaparecer o convertirse en una especie de estrella del rock, pero en el mundo de la distopía infernal, en el que incluso podían darse casos de manipulación biológico-genética, proyectos mefistofélicos de creación de una nueva especie humana, es decir, algo ya rayando, pues como decía Juan David, la distopía más propia de una novela de Philip K. Dick. Pero el fondo fue el fondo fue una indignación moral de pensar cómo es posible que ante lo que nos está pasando y ante lo que va a pasar seguro, porque sería necio que en el año 2008, 2009, que fue cuando empecé a escribir la novela, uno no fuera capaz de prever que en 2 o 3 años íbamos a estar como estamos ahora. ¿A quién se le puede ocurrir, desde qué perspectiva moral se le puede ocurrir imaginar esto, vendérnoslo y además intentarnos convencer que tenemos que dar las gracias por ello? Y en este sentido, evidentemente, la novela, a pesar de que tiene una cobertura y un barniz de novela negra, de novela de ciencia ficción, de farsa incluso política, es una novela también con un trasfondo social, evidente. Lo que pasa es que quizás no tan explícito como podría ser una novela que se venda a sí misma como novela social, pero el tema es este. Después de oír toda esa concentración de información que aparece en Transnistria, quería preguntarle a Melba, porque también hay muchos materiales que provienen de ese mundo mentiroso de la información, como lo llama Sebastián, y es que creo que estamos asistiendo a una hibridación realmente del género, en donde las novelas se construyen con una cantidad de lenguajes, de materiales, de recortes, de periódicos. ¿Por qué no les propongo a los dos hablar un poco de eso? Internet, ¿qué quiere decir Internet ahí metido? Uno escribiendo en un Word, pudiendo navegar para abrir una ventana que le da una información, coger esos textos. ¿Por qué no hablamos de la investigación lingüística en este mundo sobreinformado para el caso de sus novelas? Pues en mi caso, yo creo que Colombia todo el tiempo nos está dando materiales para infinidad de novelas, es casi abrumador. Uno vive agobiado con tantas tramas que casi que en el noticiero, si uno quisiera hacer un listado, le saca ya 5 tramas posibles para 5 novelas distintas. Casi que el problema es de exceso más que sí. Entonces, un poco lo que yo también quise hacer acá, como yo quería hablar mucho desde las cosas que me perturban como sociedad, fue mostrar muchos de esos casos recientes que han pasado en Colombia y que son comunes para todos, ¿no? Y los fui metiendo a lo largo de la novela. También en un juego entre realidad y ficción, porque pues digamos son casos muy explícitos, como por ejemplo el agente de la DEA que fue asesinado en un paseo millonario aparece y se relaciona con el caso ficticio, acaban conectados, pero pues sabemos que el uno es real y el otro no, al final se emparentan, ¿no? Aparece la boda de la hija del procurador, de la que todos tuvimos cuenta y vimos muchas fotos y noticias alrededor de eso. De hecho, copio algunas partes textuales de una crónica muy extensa que salió en El Tiempo sobre cómo fue esta boda. Aparece también el tema del robo a la salud de las EPS, ¿sí? El desfalco, que también se acaba relacionando con el crimen.
Y digamos hay una cantidad de referencias, restaurantes, lugares, descripciones de políticos que la gente identifica cuáles son, presentadoras de televisión que la gente también ubica. Todo tejido en una trama que lo que pretende es que esto es una novela hiperrealista, ¿sí? Esa es su intención, tanto que mucha gente me ha preguntado si es cierto lo que estoy contando, ¿sí? Es decir, si la investigación que hay ahí es real y los personajes también. Realmente es una amalgama de cosas que lleva esto, pero ahí me interesaba la parte de la investigación policíaca, y es como sin quererlo, como les decía al comienzo, yo me voy viendo obligada a meterme en una investigación policíaca. Además fue muy curioso porque yo escribí buena parte de esta novela mientras estaba embarazada, y esto era una escena bastante poco romántica, digamos, de la maternidad, porque mientras tenía una barrigota estaba leyendo necropsias como una loca, y historias de violaciones, y hablando con fiscales y tratando de desentrañar como qué hace una persona cuando le han matado a alguien, en fin, paseando por los juzgados, etcétera. Y esto me llevó realmente a un mundo nuevo completamente, y a descubrir, me interesó mucho como los detalles mínimos, ¿no? Como, es decir, el rigor en el hecho de que si alguien alguna vez ha estado en ese juzgado, diga, sí, exactamente, yo estuve ahí, era así, ¿sí? Así era. Y digamos que en esto se me fue mucho tiempo como en cuidar los detalles, pero también, como decía una amiga mía, se nota que vio muchos noticieros, y es cierto, es decir, la novela se alimenta mucho de la realidad nacional, y en esa medida, insisto, y incluso también escuchando a Sebastián, creo que sin duda están muy emparentados la novela social con la novela de crimen, y que en América Latina cada vez hay más exponentes de primer nivel que están trabajando en esa línea. Sebastián, ¿cómo te va tú con eso? Sí, en relación a lo que decías de en qué afecta el lenguaje a esta necesidad de investigación, yo creo que, y emparentando un poco también con lo que hablaba Melba del tema de la abrumadora disponibilidad de materiales informativos para documentar una novela, yo creo que en tanto que investigación que afronta un problema, yo creo que de hipercodificación o de saturación informativa, la novela negra también puede o incluso debe asumir el reto de llevar el lenguaje hasta un cierto extremo, es decir, de forzar los límites formales del lenguaje para hacer que el propio lenguaje se rompa y de alguna manera se libere del encorsetamiento al que nosotros estamos habituados a experimentarlo en nuestra vida cotidiana. Es decir, no sirve de mucho que una novela se contente con reproducir el registro o reproducir los canales o los modos en los cuales el lenguaje nos es dado en el día a día, si este lenguaje viene ya viciado de por sí. Es decir, como en las vanguardias del siglo XX buscaron forzar el lenguaje para intentar romper la cadena de significados y de usos y hábitos que había adquirido la cultura y la realidad de su época, yo creo que la novela negra ahora tiene la obligación de ir un paso más allá de lo que sería el naturalismo propio de los clásicos del género, ¿no? Simenón o incluso pues, el propio Márcaris, y buscar un nivel de riesgo incluso formal, es decir, investigar el propio lenguaje dentro del lenguaje, llevar a cabo una intrainvestigación dentro de la propia novela para darnos a entender que quizás el primer cómplice de este crimen que estamos investigando es el propio lenguaje del que nosotros nos servimos para llevar a cabo la investigación. Por lo tanto, interrogar el lenguaje desde el propio lenguaje, forzarlo, obligarlo a que a veces incluso llegue a ser ininteligible, fragmentario, confuso, inconexo, torpe, grosero, pero con la intención de demostrar que eso sirve precisamente para romper las cadenas que nos ligan a unos significados fijos y a una manera concreta de entender la realidad, que es la que les ha servido a ellos, entre comillas, para apartarnos precisamente de la realidad que nos tocaba vivir, ¿no? Quiero insistirles en el tema de la red, porque vivimos en un mundo textual, escribimos en computadores, la mayoría, habrá quien todavía escriba a mano, pero creo que ninguno de los dos casos es así. Estamos conectados, digamos, con textos todo el tiempo. Trabajamos en un archivo de texto,
tenemos múltiples ventanas a las que accedemos desde ese archivo de texto, y sí quisiera que reflexionaran un poco cómo ha transformado esa posibilidad su escritura, o no la usan definitivamente. Jonathan Franzen, un escritor norteamericano que ha publicado 2 largas novelas, Las correcciones y Libertad, tomó la decisión hace 5 o 6 años de encerrarse en un pequeño estudio en Nueva York, desconectar teléfono, internet y sentarse a escribir por voluntad desde lo que pudiera darle su cabeza. Ese es un camino, pero ¿cuál ha sido el de ustedes? Sí, pues hablando de Franzen, que a quien admiro mucho, por ejemplo, como yo lo entiendo, para mí Franzen es como el Dostoyevsky o el Tolstoy del siglo XXI, ¿sí? En esa medida creo que hay formas que nunca se acaban del todo. Uno podría decir que no hay autor más clásico que Mario Vargas Llosa, y a mí me parece fabuloso. Entonces creo que un poco también el tema es cuál es la intención que tiene el autor. Al final siempre es la primera pregunta, ¿no? Uno puede estar pretendiendo por un lado romper el lenguaje y llevarlo a sus límites, buscar hacer algo fragmentario que le exija al lector desde otro ángulo, o uno puede estar buscando una representación de la realidad lo más naturalista posible desde un ángulo que no crea haberlo visto en una novela que exista, ¿no? En mi caso, digamos, los retos fueron mucho como desde las voces, ¿sí? más incluso quizá que desde el lenguaje mismo, porque es una novela coral, está contada por 3 mujeres, ¿sí? Una es la esteticista, una es una psiquiatra que va al salón y que es un poco el narrador testigo de todo lo que va a ocurrir al final, ella es la voz principal, y la otra es una psicóloga que acaba escribiendo el libro, todo lo que pasa al final se vuelve un libro, ¿no? Y un poco lo que me interesaba también era cómo se ve el poder, porque también es una novela del poder en Colombia, desde lo femenino. Un poco, yo no diría que sea un tema feminista, creo que es un tema de perspectiva, ¿sí? Como un poco el poder casi siempre ha sido narrado desde los hombres y desde un escenario completamente distinto. Aquí es narrado como desde tras bambalinas, son estas mujeres que son las esposas, que son las acompañantes, o que por su belleza han alcanzado unos niveles, unos lugares de poder, como pasa con las presentadoras de televisión que se pueden ganar 60 millones de pesos porque son preciosas y más allá de eso quizá no tienen muchos otros talentos. Entonces, como un poco todo eso nos está hablando de una sociedad que tiene unas situaciones que pueden ser muy parecidas a la realidad y que de hecho el lenguaje puede parecerse mucho al que usamos cotidianamente, pero que es en la forma de estructurar esta historia y de ensamblarla y de generar estos diálogos donde uno va a empezar a encontrar el absurdo que hay precisamente en todo eso que nos parece tan natural y tan cotidiano y tan evidente. Bueno, por mi parte, el tema de la vinculación del proceso de escritura con el hecho ineluctable de vivir en un contexto presidido por las redes, por internet, por la tecnología, tiene distintos frentes, ¿no? Además, también yo creo que depende un poco de cómo uno se plantee el propio proceso de composición de la novela, es decir, hay gente que no se plantea empezar a escribir hasta que no tiene el armazón perfectamente delimitado en su cerebro hasta el mínimo detalle, y entonces eso evidentemente hace que la novela sea bastante impermeable a mutaciones posteriores, por mucho que uno esté conectado. Yo en mi caso, que acostumbro a escribir un poco sobre la marcha, sobre un modelo más o menos esquemático, y lo voy nutriendo un poco, no improvisadamente, pero sí de forma un poco secuencial y asincopada, el hecho de estar conectado a Internet y de tener la obertura al mundo virtual a un clic, obviamente influye no solo en la adquisición de información para documentar la novela, en la búsqueda de referentes o inspiraciones temáticas para enriquecer la trama, sino también incluso en la forma de construir la novela, porque a veces la novela se construye y se articula siguiendo casi la misma cadencia con la que uno abre y cierra ventanas en la red. Incluso los registros de lenguaje a veces quedan mutados o contaminados por algo que uno de forma casi inconsciente acaba de ver o acaba de visitar en internet porque ha visto un enlace y se ha
ha perdido la O concentración acaba de por un cortar un momento. párrafo y por Sí, ahí. sí, o ha hecho un copy-paste inmediato de algo que acaba de ver y que ha alterado completamente la previsión que tenía de lo que iba a ser ese párrafo. Por lo tanto, yo creo que la influencia de Internet y sobre todo de Internet no tanto como material de información, sino como estructura misma, como gramática o como sintaxis, para alguien que esté permanentemente conectado y que no busque un momento de eremita como fue Frenzen, es total. Otra cosa es que esto repercuta positiva o negativamente. Esto ya dependerá un poco de la manera en cómo uno saca partido de todo esto, ¿no? Sí, ahí, con John, además creo que no contesté nunca la pregunta, pero un poco sí creo que es lo que están diciendo, que es más quizá un tema en la forma, lo que es muy relevante, digamos, para mí es muy importante la velocidad, ¿sí? Para mí es muy importante que la persona que lee quiera seguir y quiera seguir y quiera seguir y que vaya rápido, ¿sí? Tanto el tono como en la estructura hay que lograr esa velocidad, para mí eso es imprescindible y se ha vuelto casi una neurosis contemporánea, digamos, que de la que soy víctima y me cuesta mucho leer algunos libros que van muy despacio, en los que se toman 5 páginas en una descripción, yo ya empiezo a saltar páginas y creo que esto es un vicio que nos ha dejado probablemente la manía de estar cerrando, abriendo ventanas, haciendo zapping en el televisor. Eso se traduce en novelas que, en este caso, la novela tiene, no sé, 20 capítulos, cada capítulo, ninguno tiene más de 20 páginas como máximo, algunos tienen 3, 4, hay uno de 1, y siempre estamos cambiando si estamos hablando de cine, digamos, estaríamos cambiando de tiempo, de locación, de personaje, y de tono, y de voz, ¿sí? Moviendo mucho el registro, y que también en esa medida sea exigente para el lector mantenerse ahí, ¿sí? Porque yo creo que como nos hemos vuelto mucho más ágiles en manejar estructuras narrativas múltiples, pues hay que permitirle al lector jugar con eso, ¿no? Que incluso que se pierda un poquitico, que diga ahora dónde estamos, que se devolvió, ahora regresamos, ya sé. Entonces creo que es eso, pero también en la parte práctica, pues uno dice, necesito un detective privado en Bogotá, entonces uno, internet, detectives privados Bogotá, le sale la lista y resulta que hay uno que se llama Kojak, como Kojak, el gran personaje policial de la televisión norteamericana, qué delicia, yo quiero conocerlo, uno llama, hace una cita con Kojak, va a verlo, ¿sí? Y muchas cosas están ahí, de alguna manera, en la internet, en el solo hecho de hacer un clic y buscar la información a la que necesitamos acceder, pero como ambos dicen, creo que es sobre todo un tema de estructuras. Sí, yo creo, sin permiso para cerrar este punto, que yo creo que la internet como realidad o virtual, como realidad virtual o como virtualidad real de la cual ya es imposible escapar, permite o proporciona al autor literario y al lector algo que hasta hace quizás 50, 60 años no era pensable, que era la posibilidad de que uno lea una novela o sencillamente lea rompiendo la linealidad de lectura históricamente tradicional y que no por eso se tenga que sentir confundido. Es decir, ahora la gente está acostumbrada a saltar de forma asincrónica y rizomática a través de 4 o 5 ventanas de información, ir para adelante, para atrás, moverse en espiral incluso, y no tiene ningún problema en procesar todo ese viaje cuando navega en Internet. Por lo tanto, tampoco tiene por qué tenerlo si esto se traslada a una novela y la novela recoge este mismo juego de estructura, ¿no? Sí. La última cosa ahí que yo quería decir era, pues creo que la televisión cada vez es una pariente más cercana de la literatura y sé que pues quizá hay mucha gente más clásica que no le gusta verlo así, pero creo que es un hecho y creo que no se nutre mucho de televisión a la hora de escribir, o hablo por mí. Creo que también el fenómeno de las series de televisión y cómo han ido ganándole terreno al cine tiene mucho que ver con eso, porque si uno ve son cápsulas de 25, 30 minutos, pero que están siguiendo una gran historia que va mucho más allá y que es mucho más honda, ¿no? Entonces no se trata de que no queramos ahondar en unas historias muy complejas, sino que la manera como nos aproximamos a ellas está cambiando. Y también creo que, por ejemplo, las microseries que se están haciendo ahora en internet, ¿sí? Que se hacen con un presupuesto mínimo y duran 7 minutos, pues eso también es una lección de cómo uno puede contar las cosas de otra manera, las historias se pueden hacer de otra manera, ¿no? Eso. Aunque parezca fácil, porque la salida fácil sería decir tenemos todo a disposición, así que ahora es más fácil hacerlo, creo lo contrario, cada vez es más difícil porque comenzamos esta
conversación hablando de la sobreinformación y de la imposibilidad de un sujeto de poder contener todo eso dentro de un objeto que se llama libro, y sin embargo ustedes siguen escribiendo libros. Yo quiero saber qué, ya yéndonos al terreno de lo más humano y más mundano, les queda a ustedes como decisión de seguir escribiendo libros en un mundo en que a lo mejor uno podría pensar apocalípticamente que ya no los necesita. Bueno, yo creo que seguramente cualquier razón que podamos dar no resistiría un test de validación objetiva, y al final acabaremos teniendo que reconocer que se trata de una decisión personal, de una apuesta de riesgo y quizás incluso de un cierto acto de resistencia frente a un determinado contexto en el cual la banalidad progresiva del lenguaje y de la información evidentemente genera monstruos. Para mí escribir es algo que es incuestionable, porque es algo que surge de forma prácticamente simultánea al propio hecho de leer, de procesar, de conocer, y a pesar de que puedan haber 1000 alternativas aparentes al libro como objeto y a la escritura del libro como proceso, creo que hay un fondo seguramente casi imposible de explicar con el lenguaje que atañe al proceso de escritura, y que quizás para justificar tendríamos que irnos incluso, o al menos yo, por deformación académica, me tendría que ir por ramales casi filosóficos, pero que tiene que ver con la propia experiencia del sujeto. Es decir, yo cuando escribo y escribo un libro, seguramente es de los momentos en los que tengo más experiencia de mí mismo como sujeto, de todo lo que me puede pasar a lo largo de un día. Incluso en comunicación humana de tú a tú, hay veces que me parece más frágil o más, digamos, precaria que los momentos en los que me siento frente a la pantalla y vuelco con el teclado todo lo que en ese momento está circulando en estos vasos comunicantes que conectan el cerebro con el estómago. Sí, yo creo que hay cosas que la imagen nunca va a poder hacer, definitivamente, es decir, que no va a poder hacer el cine ni la televisión, y tiene mucho que ver con la psicología humana y con el comportamiento humano más sutil, digamos. La imagen no nos permite meternos dentro del cerebro de alguien, narrar desde ahí, desde una voz. La imagen, el Ulises de Joyce no se podría llevar al cine, por ejemplo. Y hay muchas cosas que la escritura puede hacer, que la imagen nunca va a poder hacer, y eso no va a cambiar, ni ahora ni nunca, ¿sí? Entonces la palabra sigue teniendo un poder primigenio, y finalmente todo lo que se haga después, sea imagen o no, o sea un libro impreso, lo primero fue la palabra, y sigue siendo. Y creo que en mi caso particular a mí me interesa mucho la cabeza de las personas, la propia. También considero como Sebastián que uno escribiendo se vive psicoanalizando y está quizá más consciente de sus propios fantasmas, pero también la de los demás, ¿no? Y en esa medida uno puede desde la literatura como mostrar el derecho y el revés, y hasta donde alguien puede estar actuando de una forma y pensando algo completamente contrario, o teniendo un temor que uno visualmente no podría percibir. Es ese meterse en los cerebros de los personajes lo que tiene la literatura que no tendrá la imagen. Bueno, entonces la literatura como un lugar de resistencia. A los dos, mil gracias por la glosa y por reflexionar sobre el tema. Nos quedan 15 minutos para preguntas, así que abrimos el micrófono al público. Por favor, atrás ya hay una pregunta. Buenos días, gracias. Me gustaría preguntar sobre el tema de la muerte. ¿Ustedes cómo conciben el tema de la muerte en la novela policíaca? Si solo se remiten al asesinato, o el tema de la muerte, cómo se ve en la novela policíaca, si se ve como en el sentido romántico, o cómo sienten el tema de la muerte. Gracias. Sí. Gracias. A ver, yo creo que de un tiempo a esta parte, y seguramente por lo que hablábamos al principio de la manera en cómo se ha diversificado
hasta el extremo la propia noción de género policíaco o de novela negra. La cuestión del crimen, que es el que mueve en definitiva siempre la trama policíaca, ya no necesariamente tiene que estar relacionado con un cadáver o con una muerte. Obviamente la muerte sigue teniendo, más allá de lo material, que es el cuerpo yaciente, o del acto físico del asesinato, sigue teniendo un misterio insondable que seguramente es parte del atractivo y de la fascinación que genera en los escritores y que les lleva constantemente a incorporar la muerte o un muerto en las tramas. Pero yo creo que ahora mismo el género policíaco no necesita obligatoriamente de un muerto o de la muerte para generar sus tramas, sino sencillamente del crimen. Y el delito o el crimen hoy en día es algo mucho más etéreo y mucho más sutil. El crimen ahora tiene que ver con la usurpación de la soberanía material de los individuos, tiene que ver con el empobrecimiento, tiene que ver con la extorsión, tiene que ver con la estafa, tiene que ver con la desigualdad social, con la explotación, con la manipulación ideológica. Y ahí no es necesario que haya muertes. Y de hecho, al sistema, que digamos que es el gran coadyuvante de todos estos modos de depredación, no le interesa que se produzcan muertes de una forma evidente, sino que lo que le interesa es mermar a aquellas clases sociales o a aquellos individuos que considera innecesarios o sobrantes, mermarlos hasta que sean algo completamente irrelevante y ya no supongan un estorbo o no supongan ya un obstáculo. Matarlos ya no es necesario. Alguien seguramente ahora los más románticos serían los que seguirán creyendo que hay que matar para conseguir sus fines. Los más pragmáticos y los más inteligentes seguramente ahora saben que hay formas mucho más sutiles de cometer el crimen sin la necesidad de que haya muerte por en medio. Gracias. Dado que el conversatorio es sobre la investigación también, yo quería preguntarles por algo que viene con la investigación, y es el encierro. Pamuk tiene un hermoso librito sobre lo que es encerrarse en un cuarto a escribir una novela, un texto de cualquier categoría. Y pareciera que uno no existe en ese tiempo, y sale uno de la caja cuando el libro sale, o a un evento de estos, y vuelve uno a encerrarse en esa caja. Pero sobre todo pensando en lo que decía Melba, hay cosas que ese encierro es necesario, y también cuando mencionaba lo de Franzen, ese encierro es necesario. ¿Cómo, por ejemplo, ¿no? Para Melba me llamaba mucho la atención, cómo logras que la exposición a esa realidad colombiana, que es a veces gris y opaca, pero un opaco intenso, capaz de cegar, cómo no te sacó como de la concentración del libro y del encierro, ver noticieros que lo expone uno radialmente a esa realidad? ¿Cómo no te sacó como del tono del libro? Pues yo creo que, como había dicho antes, también depende mucho de la intención, ¿no? Mi primera novela, Duerme Vela, es una novela intimista, muy privada, muy interior, es una voz interior de principio a fin, pasan muy pocas cosas, y esa fue una novela que escribí en un encierro absoluto, es una historia de un duelo, y aquí realmente el motor que a mí me movía era más como la rabia, la desazón de, no sé, estuve un tiempo fuera y al regresar y ver desde las camionetas con escoltas que se le cierran a los carros, toda esa cantidad de gestos cotidianos que están llenos de rabia y de injusticia desde el menor hasta el máximo, fueron de alguna manera el detonante. Yo me nutría de todo esto para poder escribir, entonces realmente lo que hacía era como mi alimento, ¿sí? Yo podía recoger todo esto y luego encerrarme horas o un par de días y volver a salir a buscar más alimento y seguir escribiendo. Muchas gracias. Hay una obra de la que no hemos hablado y es la de el de los hombres que no aman a las mujeres, que se llama Stieg Larsson. Y Vargas Llosa dice que ese libro es la nueva comedia humana, es decir, le da un estatus muy alto. Pero este libro es interesante, el de los hombres que no aman a las mujeres, porque nos cuenta
algo sobre que nunca estaba en la novela y era el mundo del internet, ¿no? El mundo del crimen sofisticado, el crimen del hacker, que es otro cuento, ¿no? Uno lee las novelas, por ejemplo, de Paco Ignacio Taibo II y cuenta la historia del criminal, entonces cuestión, un crimen más material, un crimen mucho más tangible, ¿no? Hoy en día el crimen es mucho más refinado, el crimen es desde una perspectiva estilo Julian Assange, estas cosas. Entonces, yo pienso que ahora la novela negra tiene que contar las dos cosas, ¿no? Y esas cosas no se pueden contar en el mundo de la televisión, como tú decías. Por ejemplo, la manera como ve uno reflejada la interpretación en cine de Stieg Larsson, uno se da cuenta que no, para nada. ¿Cómo ven ustedes en Colombia, por ejemplo, y en América Latina, la interpretación que hacemos de estos temas de la red profunda, del internet profundo, de todo ese crimen que hay debajo, y cómo entra eso en las novelas? Que eso es lo que tú decías. Sí, es lo que yo antes apuntaba en relación a la pregunta que me han hecho sobre, bueno, que nos han hecho sobre el tema de la muerte, el tema de que la criminología, y no solo la parte de la criminología, sino también la parte de la investigación sobre el crimen, ambas han entrado en un terreno, pues eso, cada vez más intangible, más vaporoso, más sutil, que el cibercrimen, que ya es una categoría que se menciona de forma natural en informativos y en noticiarios, ya es una realidad, digamos, constante, pero también lo es la forma en la que tienen los individuos de organizarse y resistir ante esta forma de crimen que viene muchas veces emanada no ya de organizaciones criminales concretas, sino del propio sistema que en su constitución misma ya es criminal. Entonces es tan vinculado a las redes, a la cibertecnología, la forma en cómo el sistema nos somete a su particular forma, a su particular crimen, como la manera en que nosotros podemos tener de resistirnos. El hacktivismo parte de una experiencia que empezó siendo aparentemente criminal, como era la de los hackers que cortocircuitaban los sistemas operativos y las redes de información, pero de ahí se ha extraído la experiencia necesaria para que ahora el hacktivismo sea una forma de resistencia social y de lucha frente precisamente a esos poderes que emanan también de las redes. Yo creo que la novela negra tiene la obligación de estar abierta a esta realidad. Puede ser que tampoco tenga la obligación de estar constantemente ya hablando solo de cibercrímenes, pero sí que tiene que ser consciente de que hay un cambio de paradigma en esta tesitura y que el crimen cada vez es más difícil de delimitar, cada vez es más difícil de perfilar y por lo tanto cada vez es más difícil de saber dónde empieza y dónde acaba. Por lo tanto, aquí la investigación se hace más compleja, el reto del investigador se hace mayor y el reto, en consecuencia, del escritor también. Yo creo que en este sentido es positivo. Es una obligación que comporta una carga de proactivismo, tanto por parte del lector como por parte del autor. Pues no lo sé, la verdad, ojalá tuviera la respuesta. Está muy difícil la pregunta, pero pues yo creo que uno debe leer lo que le gusta, ¿no? Y ojalá siga habiendo muchos millones de lectores de Pedro Páramo y de Celia Sepúlveda y Evelio Rosero y todos los autores maravillosos que hay, pero creo que en últimas a veces se busca condicionar mucho o calificar de qué es buena literatura, qué es mala literatura, emitir juicios
que a mi modo de ver, pues deberíamos permitirle a veces a los chicos que decidan por sí mismos, ¿no? Quizá no tienen en ese momento la madurez para leer un Pedro Páramo, quizá no la tengan nunca, pero pues ojalá acaben disfrutando de la lectura más allá del libro que puedan disfrutar. Sí, a ver, yo creo que no es incompatible, es decir, sería deseable que un joven que ha desarrollado una especie de habilidad para moverse en espacios de escritura y de lectura pues complejos y asincrónicos pueda también afrontar la lectura de una obra lineal pero cargada de profundidad como Pedro Páramo, como cualquier otra novela, digamos, del terreno de la literatura clásica, entre comillas. Pero yo creo que tampoco hay que menoscabar el hecho de que en el terreno en el que los jóvenes se mueven ahora, no solo ya de Internet, sino estoy pensando incluso en WhatsApp, en todas las micromensajerías y en todos los espacios de comunicación instantánea, comprimida, abreviada, que se lleva a cabo entre los celulares, allí se está generando también una experiencia de escritura y de lectura que no hay que menospreciar. Seguramente no va a dar lugar a grandes hazañas de la vanguardia literaria, pero sí es cierto que alguien decía, no recuerdo quién, que el proceso de condensación, fragmentación, rotura, adaptación del espacio de caracteres de la pantalla a la necesidad de comunicación veloz que implica WhatsApp, comprimir las palabras en dos, poner signos, no está muy lejos de los experimentos formales que en su momento llevaron a cabo futuristas y cubistas precisamente para romper la cadena lógica del lenguaje y adaptarla a las nuevas necesidades en su momento. Y al fin y al cabo los futuristas no eran más que un grupo de chalados en esa época que creían en la velocidad, en la instantaneidad y en el futuro. Al fin y al cabo estamos un siglo más tarde y los chavales que se comunican vía Telegram, WhatsApp, yo creo que en última instancia, y puede parecer un poco banal lo que voy a decir, son los futuristas de hoy en día. Sí, al final hay cada vez más oferta, ¿no? de todo lo imaginable y yo creo que pues así vemos que uno puede escuchar rock y no por eso se va a acabar la música clásica, es decir, al final cada quien elige de qué se sirve, ¿no? Y yo creo que lo importante es que cada quien se forme un criterio suficiente para tomar las decisiones que lo lleven a descubrir qué es lo que le gusta y de dónde se quiere alimentar. Sí, yo creo que, y con esto solo quería, creo que lo importante no es tanto que se sepa o se pueda leer algo de una determinada forma, sino que se sepa pensar. Es decir, que aquello que se lee sea el canal a través del cual alguien construya un pensamiento crítico que le permita interrogar su realidad y entroncar con lo que decíamos al principio, esta investigación sobre el mundo que le rodea. Sea a través de un clásico imperecedero de la literatura o sea a través de la forma en cómo uno descubre el mundo mensajeando en el celular mientras se pasa 40 minutos de su vida cada día en el bus, eso ya pertenece un poco a la coyuntura, más que a la esencia de lo que es calificable como positivo o negativo.